Hay un tipo de silencio que he reconocido en cientos de consultas. No es el silencio de quien no tiene nada que decir. Es el silencio de quien no sabe cómo decirlo sin que cambie algo que todavía no está listo para cambiar. El hombre que llega a mi consultorio con este tema rara vez comienza por él. Habla de otra cosa, de la presión arterial, de los análisis, y en algún momento, casi al final, casi de paso, menciona algo que lleva meses cargando solo. Que el cuerpo ya no responde igual. No siempre, no de forma predecible, y que esa imprevisibilidad le está costando más de lo que nadie a su alrededor imagina. Lo que más me impacta no es el síntoma, es lo que el síntoma construye alrededor. Un hombre que solía ser predecible para sí mismo empieza a monitorear, a calcular, a anticipar antes de que haya nada que anticipar. Y esa anticipación se convierte en una carga que el cuerpo carga antes de cualquier momento real. He visto esto en hombres de 52 años y en hombres de 68, en casados de 3 décadas y en hombres que llevan menos tiempo con su pareja. El patrón es el mismo. El cuerpo falla una vez. La mente registra esa falla, y desde ese registro comienza a crear las condiciones exactas para que vuelva a ocurrir. No por debilidad, por un mecanismo que nadie le ha explicado todavía. Antes de que continúe, necesito hacerle una pregunta directa. No como provocación, como diagnóstico. ¿Usted ha llegado al punto en que evita situaciones que antes buscaba? ¿En que inventa razones para no estar donde podría estar? No me refiero a una decisión consciente. Me refiero a ese movimiento silencioso, casi automático, de alejarse del riesgo de fallar antes de que haya riesgo. Si algo en esa descripción lo identifica, si hay algo en estas palabras que se siente demasiado cercano para ser coincidencia, escriba en los comentarios la palabra ritual. No es para medir audiencia. Es porque lo que voy a explicar a partir de ahora fue diseñado exactamente para ese punto. Para ese silencio específico. Lo que ningún hombre me cuenta al principio, pero que todos terminan describiendo, es la distancia. No la distancia física, la otra. Esa que se instala gradualmente entre dos personas que duermen en la misma cama y que cada vez hablan menos de algo que ambos notan. Él sabe que ella lo nota, y el hecho de que ella no lo diga no lo alivia. Lo amplifica, porque el silencio compartido alrededor de esto pesa más que cualquier conversación que pudiera tener. Él empieza a construir una arquitectura de excusas, el cansancio, el estrés, mañana estoy mejor. Y cada excusa funciona una vez, y después necesita otra. Y la distancia se va instalando como algo que lleva demasiado tiempo ahí para mencionarlo. Hay algo que me interesa clínicamente en esa distancia, porque no es indiferencia, es exactamente lo contrario. El hombre que se aleja en este contexto no lo hace porque ya no le importe, lo hace porque le importa demasiado. Prefiere el dolor controlado del alejamiento al riesgo no controlado de la exposición. Es una forma de protegerse, de proteger también a ella, a su manera. Pero lo que el cuerpo no comprende es que ese alejamiento sostenido tiene consecuencias fisiológicas reales. La desconexión emocional crónica afecta a los mismos sistemas que regulan la respuesta que él está intentando proteger. No es metáfora, es fisiología de sistemas integrados. Y es uno de los ciclos más invisibles y más dañinos que veo en mi práctica clínica. La vergüenza tiene una característica que la hace clínicamente peligrosa. Se esconde dentro de las explicaciones. El hombre que me dice que es la edad, que es normal, no lo dice porque lo crea completamente. Lo dice porque esa explicación hace el peso más manejable por un momento. Pero el alivio que da una explicación incompleta no dura. Y cuando vuelve el momento que no funcionó como esperaba, vuelve también el peso. Más pesado. Porque ahora cargó también la esperanza de que era solo la edad y que con el tiempo mejoraría. La vergüenza aislada no se resuelve sola. Se resuelve con comprensión. Y la comprensión no llega de una explicación que simplifica. Llega de un mecanismo que realmente explica lo que está ocurriendo. La primera respuesta que casi todos reciben es la de la edad. Y tiene una lógica aparente que la hace difícil de descartar del todo. Es cierto que el cuerpo cambia después de los 50. Es cierto que los tiempos son distintos. Es cierto que la recuperación es diferente. Pero la edad no explica la imprevisibilidad. Y esa es la pregunta que ninguna respuesta simple ha respondido. ¿Por qué funciona perfectamente en algunas ocasiones y no en otras, con las mismas condiciones, la misma pareja, el mismo estado de ánimo? Si fuera exclusivamente la edad, la respuesta sería consistente. Sería una degradación gradual y predecible.
Pero lo que él experimenta no es eso. Es algo que falla sin regla aparente. Y eso sugiere que la causa es otra. La segunda respuesta es la hormonal. La testosterona baja, le dicen. Se hace análisis. Los niveles están en algún punto que un médico considera dentro del rango, o levemente bajo. Le dan algo. O no le dan nada. Y en ninguno de los dos casos la imprevisibilidad desaparece. Porque la testosterona es necesaria para el deseo, es parte del sistema, pero no es el mecanismo que determina si la respuesta eréctil ocurre o no en un momento específico. La testosterona no explica por qué el mismo hombre, en la misma semana, con el mismo nivel hormonal, tiene una experiencia completamente diferente el martes que el jueves. La hormona es condición necesaria, no es condición suficiente. Y esa diferencia es lo que ningún tratamiento hormonal aislado puede resolver. La tercera respuesta es la psicológica. Es el estrés. Está en su cabeza. Y hay algo de verdad en eso también. El sistema nervioso afecta directamente la respuesta vascular. Eso es fisiología real, no especulación. Pero cuando la respuesta es que es psicológico, el mensaje implícito que el hombre escucha es que el problema está en que él no está bien mentalmente. Y eso añade culpa a algo que ya tiene vergüenza. Además, si fuera puramente psicológico, descansar y reducir el estrés debería resolverlo. Y no lo resuelve de forma consistente. Lo que la respuesta psicológica no alcanza a explicar es que hay hombres perfectamente tranquilos que igualmente experimentan esto. Porque la ansiedad es parte del circuito, no es la causa raíz. Y esa diferencia importa. Lo que la edad, las hormonas y la psicología tienen en común es que cada una captura una parte del sistema. Y al capturar una parte, convence de que esa parte es el todo. En mi práctica, llevo años observando lo que ocurre cuando le damos a un hombre una explicación que sí captura el mecanismo completo. El cambio no está en la emoción, está en la organización cognitiva. Cuando alguien entiende por qué algo ocurre, deja de monitorear la superficie y comienza a entender el sistema. Y esa diferencia entre monitorear la superficie y entender el sistema es, clínicamente, la diferencia entre perpetuar el ciclo y comenzar a influir en él. Existe un mecanismo que lo explica. No es simple en su biología, pero sí es simple en lo que significa para usted. El cuerpo masculino tiene un ciclo biológico de restauración que ocurre durante las primeras horas de la mañana. No es teórico, es documentable. Durante ese periodo, si el sistema recibe las señales correctas, restablece su línea de base funcional. Si no las recibe, esa línea de base se va erosionando progresivamente. No en un día, no de forma dramática, pero semana a semana, mes a mes, la capacidad de respuesta va teniendo un techo más bajo. Esto es parte de lo que explica la imprevisibilidad. No es que el sistema esté completamente roto, es que su línea de base está disminuida. Y en los días en que hay suficiente estímulo para superar esa línea, hay respuesta. En los días en que no la hay, no la hay. Antes de seguir, quiero pedirle algo. Si lo que está escuchando tiene una precisión diferente a lo que ha oído antes, si siente que alguien está hablando del mecanismo real en lugar de la superficie, considere suscribirse a este canal. Publico contenido basado en lo mismo que enseño en consulta. Mecanismos reales, sin exageración, sin productos que vender, sin promesas que no pueda sostener. Ahora bien, hay algo en lo que acabo de explicar que quiero que note. Hablé de las señales correctas que el cuerpo necesita en ese periodo matutino. No hablé todavía de cuáles son esas señales. Porque para que esas señales tengan sentido, es necesario entender qué sistema están activando. Y ese sistema tiene tres partes que funcionan en conjunto. Solo una de ellas se relaciona con lo que usted ha escuchado antes. La primera parte del sistema es estructural. El músculo bulbocavernoso es el principal músculo del suelo pélvico masculino. Su función específica durante la erección no es crearla, es sostenerla. Actúa como una válvula que retiene la presión venosa necesaria para que el tejido eréctil mantenga su firmeza. Cuando este músculo tiene tono adecuado, hace ese trabajo sin que usted tenga que pensar en él. Cuando ha perdido tono, lo cual ocurre gradualmente con los años y con la inactividad, la respuesta inicial puede estar presente, pero la sostenibilidad disminuye. Esto explica uno de los patrones más comunes que escucho. Empieza bien, pero después. Ese después tiene una causa muscular específica, no hormonal, no psicológica, muscular. Y un músculo que ha perdido tono puede recuperarlo. La segunda parte del sistema es vascular, pero de una forma que muy pocos médicos explican con precisión. El óxido nítrico,
Es la molécula que permite que los vasos sanguíneos de la región pélvica se dilaten lo suficiente para el llenado del tejido eréctil. Sin suficiente óxido nítrico, la señal de excitación llega, pero la respuesta vascular es parcial. Lo que muy pocos saben es que el óxido nítrico no se toma en una pastilla con eficacia duradera, se produce. El cuerpo tiene la capacidad de producirlo internamente, y esa producción depende de condiciones específicas. Una de esas condiciones es la activación muscular, otra es la respiración. Y hay una tercera condición que requiere que entienda el rol del sistema nervioso en este circuito antes de que tenga sentido. Necesito que entienda algo sobre la tercera parte antes de que la confunda con lo que ya escuchó. No es psicología, no es pensar diferente, es neurofisiología. El sistema nervioso autónomo tiene dos modos, uno que activa la respuesta de alerta y uno que activa la respuesta de reposo y restauración. La respuesta eréctil requiere el segundo modo. Cuando un hombre llega a un momento íntimo en estado de monitoreo, verificando, evaluando, anticipando, está literalmente en el modo equivocado del sistema nervioso. No por elección, por activación automática de un circuito que aprendió a encenderse en contextos que él mismo entrenó. La pregunta clínica no es cómo se relaja. La pregunta es qué condición fisiológica debe estar presente para que ese circuito no se encienda. Lo que empieza a verse, si observa los tres elementos juntos, el músculo, el óxido nítrico, el sistema nervioso autónomo, es que no son tres problemas separados, son tres componentes de un mismo sistema que funciona de forma integrada. Cuando los tres están en condición adecuada al mismo tiempo, la respuesta eréctil es predecible. Cuando uno está en déficit, el sistema entero se vuelve inestable. Esto explica la imprevisibilidad sin apelar a la mala suerte, sin apelar al estado emocional del momento, sin apelar a factores que él no puede controlar. El sistema es influenciable. Las tres partes son influenciables. Y lo que ningún suplemento, ninguna pastilla y ninguna terapia hormonal logra solas es activar las tres partes en conjunto, en el momento en que el cuerpo está más receptivo. El momento en que el cuerpo es más receptivo a esa activación tiene nombre, tiene horario, y tiene una explicación biológica que hace que lo que viene a continuación no suene arbitrario. Entre las 6 y las 8 de la mañana, el cuerpo masculino tiene un pico natural de testosterona circulante. Ese pico no es suficiente por sí solo para restaurar la función, pero crea una ventana de receptividad metabólica durante la cual los tres sistemas, muscular, vascular y neurológico, responden de forma más eficiente a los estímulos correctos. Si esa ventana pasa sin activación, el cuerpo la cierra, y hasta la siguiente mañana, el sistema opera sin haber recibido el estímulo restaurador que necesitaba. Día tras día, eso tiene consecuencias acumulativas sobre la línea de base. Lo que esto significa en términos prácticos es que existe una secuencia de acciones, físicas, respiratorias, neurológicas, que realizadas durante esa ventana matutina, envían al sistema eréctil exactamente las señales que necesita para mantener su capacidad. No es una promesa, es un principio fisiológico documentado en la investigación sobre función eréctil y restauración neuromuscular. Lo que distingue esta secuencia de los ejercicios genéricos que circulan en Internet es que activa los tres componentes de forma coordinada. Un ejercicio de suelo pélvico sin la activación vascular adecuada trabaja uno de los tres. Un suplemento de circulación sin la activación muscular trabaja otro. La coordinación de los tres, en la secuencia correcta, es lo que el cuerpo necesita. Esa coordinación tiene una forma específica. La activación muscular es el componente inicial de esa secuencia, porque el músculo bulbocavernoso necesita ser convocado antes de que el circuito vascular pueda responder eficientemente. No es un ejercicio de Kegel genérico, es una contracción específica, profunda, no superficial, que activa las fibras musculares de tipo 1, las de resistencia, no las de fuerza explosiva. Son esas fibras las que sostienen la firmeza en el tiempo. El error más común en los ejercicios de suelo pélvico masculinos es contraer la superficie en lugar de la profundidad. Una contracción superficial se siente como esfuerzo. Una contracción profunda se siente como activación. La diferencia entre las dos determina si el ejercicio comunica algo útil al sistema o si simplemente produce tensión sin señal real para el tejido eréctil. A partir de lo que acaba de escuchar, el músculo, el sistema vascular, el sistema nervioso, la ventana matutina, hay algo que le pido que haga ahora. Piense en sus propias mañanas. ¿Hay algo en esa descripción que coincide con un patrón que usted ya conoce en su cuerpo?
No le estoy pidiendo que diagnostique, le estoy pidiendo que observe. Escriba en los comentarios qué parte de todo esto reconoció en usted. No el síntoma, el patrón. Porque cuando un hombre comienza a ver el patrón en lugar del síntoma, ya está en una posición diferente. Ya no está en la posición del que reacciona, está en la posición del que puede influir. Eso es lo que esta comprensión hace, antes de que haya cualquier cambio físico. Antes de continuar con la secuencia completa, necesito ser precisa sobre algo que sería irresponsable omitir. Hay situaciones en las que lo que estoy describiendo no es suficiente sin una evaluación médica formal. Si usted tiene diabetes no controlada, hipertensión severa, enfermedad cardiovascular diagnosticada, o si la función disminuyó de forma muy aguda y reciente en lugar de gradualmente, esos son signos que requieren que un médico descarte causas vasculares o neurológicas específicas antes de que cualquier protocolo de activación sea relevante. No le estoy diciendo que su situación requiera eso. Le estoy diciendo que la honestidad clínica exige que usted sepa que existe esa distinción. El conocimiento del mecanismo no reemplaza la evaluación. Lo que hace es permitirle tener una conversación mucho más informada con su médico cuando llegue. Dicho eso, la mayoría de los hombres que llegan a mi consulta con este perfil, entre 52 y 67 años, sin patología cardiovascular o metabólica severa, con función que varía, en lugar de ausencia total, no tienen una causa orgánica primaria que requiera tratamiento médico exclusivo. Tienen un sistema que ha perdido su línea de base por falta del estímulo correcto en el momento correcto. Y eso es exactamente la categoría de situación en que la activación del sistema tiene sentido como intervención principal, no como complemento de algo más, como la intervención en sí. Eso no significa que sea fácil ni que sea inmediato. Significa que el cuerpo tiene los mecanismos, y que lo que ha estado faltando no es voluntad, es la secuencia correcta. Lo que cambia cuando un hombre entiende esto, realmente lo entiende, no solo lo escucha, es la postura. No la postura corporal, la postura mental hacia el problema. Pasa de ser algo que le ocurre a ser algo que ocurre en un sistema que él puede influir. Esa diferencia no es semántica, es clínica. Un hombre que cree que algo le ocurre busca formas de evitarlo. Un hombre que entiende que tiene un sistema influenciable busca formas de activarlo. El primero permanece más tiempo en el ciclo del monitoreo y la anticipación. El segundo comienza a interrumpir ese ciclo con acciones que tienen lógica biológica. Y cuando las acciones tienen lógica, la ansiedad de anticipación pierde parte de su base. No toda, pero parte. Y esa parte hace una diferencia mensurable. La secuencia completa se ejecuta en la ventana matutina, antes de levantarse. El componente muscular: 10 contracciones profundas del músculo bulbocavernoso, 5 segundos de activación, 5 de reposo consciente. No contracción de la superficie, activación de la profundidad, la que se siente desde el perineo hacia adentro. El componente vascular: 8 ciclos respiratorios de inhalación nasal de 4 segundos, retención de 4, exhalación de 6. Durante la retención, una contracción suave del músculo recién activado. Esta combinación crea las condiciones de óxido nítrico endógeno que el tejido eréctil necesita para restaurar su línea de base. El tercer componente es neurológico. Es el que reorganiza todo lo anterior y le da al sistema la coherencia que ninguno de los dos anteriores puede crear por separado. El tercer componente actúa sobre el sistema nervioso autónomo de una forma que muchos de mis pacientes describen como inesperada. Al finalizar los dos pasos anteriores, durante la ducha, dirige agua fría sobre la zona perineal durante exactamente 30 segundos. No el cuerpo completo, solo esa zona. La exposición al frío localizado activa el sistema simpático de forma breve y controlada, seguida de una respuesta parasimpática de compensación, que es exactamente el modo del sistema nervioso que la función eréctil necesita para operar. Es un ciclo de activación y restauración neurológica que el cuerpo aprende a ejecutar con repetición. Después de 2 a 4 semanas de práctica consistente, el sistema nervioso autónomo desarrolla un umbral diferente, más resistente al monitoreo, más disponible para la respuesta real. No es teoría. Es un mecanismo adaptativo documentado. La diferencia entre los hombres que mantienen esta capacidad después de los 50 y los que la ven disminuir progresivamente no está en su genética ni en su suerte. Está en si su cuerpo recibe, cada mañana, los 3 estímulos que el sistema eréctil necesita para mantener su línea de base. Activación muscular profunda del suelo pélvico, señal vasodilatadora endógena por respiración coordinada,
y un ciclo neurológico que reduce el umbral de activación de la ansiedad anticipatoria. Eso es el ritual. 8 minutos. Sin costo. Sin efectos secundarios. Con lógica biológica que puede verificar con su médico. Usted no perdió nada permanente. Su sistema perdió su señal de restauración. Y ahora sabe qué es esa señal. Si algo de lo que escuchó hoy reorganizó la forma en que comprende lo que está ocurriendo, escríbame en los comentarios. Esa conversación importa. Nos vemos pronto.